La primera pregunta, ¿vivimos en la mente o vivir en el ser? Vivir en la mente, vivir en el ser, se reparten en un mismo pastel. O sea, no quiere decir que o estamos en la mente o estamos en el ser, sino que vivir en la mente y vivir en el ser tienen cada uno un cierto porcentaje. Cuanto más vivimos en la mente, más anulamos nuestro estado de vivir en el ser. Y en otro sentido igual, cuando aumenta nuestro porcentaje de vivir en el ser, la mente comienza a arrinconarse hasta que llega un momento que realmente todo el aspecto disfuncional de este modo de pensar disfuncional de la mente pues va desapareciendo. Cuando estamos en el estado de ser, aparecen una serie de síntomas. Algunos de ellos, ya os he hablado de ellos en el apartado precedente de cómo comenzó esta investigación, que fue un momento en el que de manera espontánea este estado de vivir en el ser se produjo. Entonces lo que hice fue anotar síntomas. Por ejemplo, uno muy divertido que notaba era que dentro de este silencio, de esta calma dentro de mi cabeza, de repente aparecía así como una vocecita que decía quizás, tal vez, y sí, y era como frases de dudas. Y entonces no me identificaba con ellas. Igual que si alguien te llama por teléfono y sabes que tú no eres esa persona, es alguien que te está llamando por teléfono y te está contando algo, pues lo mismo me ocurría a mí. Me daba cuenta de que sí, eso es una parte de mi sistema nervioso, que tenía que ver con los programas mentales y emocionales, pero sentía claramente la diferencia, porque además tenía una característica muy diferente. Una característica de duda o al revés, de jalear, de demasiado animar. Entonces, una característica, un síntoma es este, que observas con mucha facilidad los pensamientos que corresponden a la salida de los programas mentales y emocionales. Luego hay otras características que tienen que ver con el sistema fisiológico. Tu postura mejora, la respiración es más profunda, sientes que los ojos se abren más, que parpadeas menos, hay una sensación como que entra mejor el aire por la nariz, mejora la digestión, aumenta la vitalidad, necesitas dormir menos horas, tus digestiones mejoran. Y otros detalles así curiosos es que te aumenta el sentido del humor. O sea, te sale así como un humor muy puro, muy espontáneo, o sea, es que brota solo. Te das cuenta que no es del modo pensar, no le has dado vuelta, sino que de manera natural te salen frases muy divertidas que además suelen ayudar a deshacer conflictos, ¿no? Cuando hay historias de esto de personajes por el modo pensar y así, ¡fum!, a ti te surge ahí un sentido del humor que ayuda a que esta situación se suavice mediante la risa. También podemos identificar los síntomas que predominan en el estado de vivir en la mente. Cuando el modo observar está apagado, da lugar a un predominio del modo pensar, incluso un modo pensar disfuncional. Como no está siendo observado, puede ocurrir que se generen programas mentales que están metiendo datos que no pertenecen a la realidad y a partir de ellos también están creando una programación errónea que nos hacen ver cosas que en realidad no suceden, nos alejan de la realidad, nos generan una bruja a nuestro alrededor o digamos que generan como una proyección mental que superponemos con la realidad. Viviendo así, lo que estamos es poniendo la atención en todas estas salidas de los programas mentales. Estamos poniendo la atención en lo que pensamos, identificándonos con ello y también en las emociones. Los pensamientos traen emociones, nos arrastran. Entonces así vivimos de una manera ruidosa y agitada. O sea, una característica esta de la mente es que piensas, vamos a pensar, que no hay otra manera de vivir, que no hay otra manera de gestionar esto, de controlar los pensamientos. Vivimos muy subjetivamente porque predominan las opiniones, los juicios generados por estos programas mentales. También vivimos de una manera partidista. La mente, cuando toma partido por algo, pues te impide ser imparcial. Otra característica es interesada. O sea, cuando vivimos en la mente, nos movemos por intereses. Ya tenemos unos cuantos. ¿Vivimos diferente cuando estamos en la mente o estamos en el ser? Pues sí.
Cuando vivimos en la mente, continuamente estamos generando a nuestro alrededor una proyección de cómo deberían ser las cosas. Mientras que cuando estamos en el ser, vemos las cosas tal y como son. Es decir, en la mente es como estar dentro de una programación que continuamente te está marcando objetivos, un poco como un videojuego, ¿no? Donde quieres conseguir objetivos. Y parece que el premio lo tienes cuando alcanzas ese objetivo. Estás corriendo tras el objetivo y en ese momento preciso que lo consigues, se supone que estás bien, pero en realidad es una continua trampa. Porque, por ejemplo, un objetivo sencillo, que el salón de casa esté ordenado, pero es que en realidad hay movimiento en el salón de casa, con lo cual ahí el programa mental asociado al salón ordenado pues continuamente te está generando un sufrimiento, porque tienes la proyección de cómo debería ser el salón que no te encaja con la realidad, ya está ahí el sufrimiento, un día ya consigues ordenarlo, dura un chispín y otra vez. En cambio, cuando estás en el ser, no se generan este tipo de proyecciones. Vas realizando las tareas según surgen, utilizas tu modo de pensar de manera correcta, utilizándolo cuando es preciso y así vas viviendo. Además se produce una cosa muy interesante. Cuando estás en el ser, sientes que no haces nada y que no dejas nada sin hacer. Claro, desde la mente esto es una paradoja, no lo puede entender, porque la mente, el ego, se cree autor de las acciones. Siente que hace cosas con esfuerzo y además continuamente está generando esta lista de tareas, que suele ser inviable, con lo cual siempre tienes esa sensación de que estás dejando cosas por hacer, estás haciendo y dejando cosas por hacer. En cambio, en el ser no. En el ser, de alguna manera, actúas sin sensación de autoría. O sea, no hay un esfuerzo. Sientes que no haces nada. Incluso cuando hablas, parece que ha salido solo, ha salido perfecta la frase, pero no te sientes el autor. Es que te ha salido así como rodado. Y con las acciones igual. Con lo cual tienes la sensación de no hacer nada. Y a la vez, de no dejar nada sin hacer. Porque como no están rodando nuestros programas mentales que te están diciendo la lista de tareas, pues no tienes una sensación de que estás dejando cosas sin hacer. Sencillamente, pues en cada momento estás haciendo lo que toca. El resultado de esta investigación, expresado como modos de funcionamiento, nos va a dar información de cómo aumentar el porcentaje de vivir en el ser. Los modos observar y percibir favorecen la aparición de la conciencia de ser. Incluso cuando los desarrollamos más, aparece el modo silencio. Entonces, sobre el modo silencio, hasta donde he podido saber, no hay, digamos, una intencionalidad directa, pero sí sobre el modo observar y el modo percibir. Con lo cual, si contribuimos a aumentar el modo observar, ya estamos haciendo algo por aumentar nuestro porcentaje de vivir en el ser.